Sin embargo, lo quitaron de la definición, pero la sociedad asiática también se refiere a ella. Cuando hablamos de la prevalencia de la enfermedad del ojo seco, se dice que aumenta con la edad. La prevalencia en la población de Estados Unidos se ubica entre el 10 y el 20%, más de 4 millones afectados en mayores de 50 años a predominio del sexo femenino, y la prevalencia varía, depende del país, entre un 5 y inclusive hasta un 50 y 60%. Se dice que hay países como los asiáticos en los que un 50-60% de los pacientes mayores de 50 años pueden estar afectados por el ojo seco, y también por la diferente metodología para el estudio y el diagnóstico del mismo. El ojo seco también afecta la calidad de vida. En el año 2003, Schiffman dijo que era una enfermedad progresiva, y la enfermedad del ojo seco leve la comparaba como una psoriasis leve, y la enfermedad del ojo seco moderado o grave la comparaba como una angina de pecho moderado a grave. Por eso es que este tipo de enfermedad no la podemos tomar como algo superficial o algo que no importa, ya que el disconfort y la molestia y la calidad de vida que la causa a los pacientes es bastante importante. Hay una definición actualmente que se llama la unidad funcional de la lágrima, que se refiere a la superficie ocular, a los órganos que se involucran en esta, como son la glándula lagrimal principal, las glándulas lagrimales accesorias, las glándulas de meibomio, las células caliciformes, también inclusive el parpadeo, que funge como función importante para esparcir las lágrimas, y los nervios sensitivos y motores que lo conectan. Todo hace una unidad funcional y fisiológica que trabaja de manera armoniosa para producir y tener una superficie ocular adecuada. Tenemos también que el film lagrimal, como todos sabemos, está compuesta por 3 capas: por la capa lipídica, que tiene un espesor de 0.1 a 0.2 micras, contiene lípidos polares y no polares, y es la más delgada de todos. Sin embargo, es una de las más importantes a nivel de la disfunción de la glándula de meibomio y del ojo seco. Es producida por las glándulas de meibomio, como comenté, y tiene ahí también una capa acuosa que compone más del 98%, y está producida por la glándula lagrimal principal y accesoria, y la capa mucosa, que está secretada por las células caliciformes de la conjuntiva. La glándula de meibomio le debemos su nombre a una descripción detallada que hizo el alemán Heinrich Meibom entre el año 1638 y 1700, de quien lleva el nombre. Son glándulas sebáceas ligeramente modificadas. Ya, algo pasó acá que se descartó. La presentación se salió. ¿Alguien está compartiendo la Sí, presentación? doctor, Dime. salió la presentación en este minuto. Le Ujú, agradecería que volviésemos a abrir el PowerPoint. ujú. Veamos. Bien, hemos vuelto. Ahora vuelvo a glándulas de meibomio sin problema. Vamos a ver. Vista del moderador, arriba. Bien. ¿Se Vamos a ve ver. correcto para usted? No, no se ve correcto. Aquí está. Vamos a ver. ¿Ahí se ve? Sí, vemos la presentación. Yo veo glándulas de meibomio en este minuto. Perfecto. Muy bien. Entonces, Sí. son glándulas sebáceas ligeramente modificadas que generan lípidos, la capa más externa de la película lagrimal. Este dato es muy importante porque tiene una distribución vertical entre 25 y 40 en el párpado superior, y 20 y 30, entre 20 y 30 en el párpado inferior. Y la longitud oscila, inclusive si es medial o es lateral. Y esto es importante también porque muchas veces la exploración de la superficie ocular y de las glándulas de meibomio vamos hacia el párpado inferior. Sin embargo, en el párpado superior inclusive se produce hasta el doble de lo que es el mebium. Entonces, por eso es importante también, y como siempre, la exploración del párpado superior y del tarso. Anatómicamente, las glándulas de meibomio están formadas por múltiples acinos de 10 a 15 que desembocan en ductos laterales y confluyen en un ducto central, que drena un conducto excretor terminal a nivel de la unión mucocutánea, que está también reforzado por el músculo de Riolano y el músculo orbicular, que promueven la salida del meibum. Entre las recomendaciones y conclusiones del DIUS, habla que el ojo seco muchas veces tiene un componente mixto de deficiencia acuosa y deficiencia evaporativa,
Sin embargo, es muy importante que evaluemos a este tipo de pacientes porque muchas veces tenemos pacientes con deficiencia de glándulas de mebomio o alteraciones sin signos oculares de la enfermedad de la superficie ocular. Sin embargo, por condiciones neurotróficas muchas veces necesitan tratamiento. También hay pacientes que están sin signos y sin síntomas, pero pueden tener predisposición a ojos secos y por eso es muy importante la evaluación de los mismos. También hablamos aquí de las preguntas de triaje que son importantes que evaluemos en nuestra consulta. Inclusive una buena anamnesis y un buen examen clínico nos puede llevar a una buena evolución del fin lagrimal y hacer los diagnósticos posteriores de los que vamos a conversar. Entre los análisis de los factores de riesgo tenemos factores que son no modificables y factores modificables, que es lo que estamos viendo acá en este cuadro. Por supuesto que los consistentes van a ser la edad, sexo femenino, la raza asiática, como lo comenté anteriormente, algunas enfermedades del tejido conectivo, y las modificables podemos hablar como la deficiencia de andrógeno, el uso de computador y lentes de contacto. Y aquí también describimos en este cuadro una serie de factores más que pueden desencadenar o pueden ser factores de riesgo para el ojo seco. Este cuadro es muy importante, que fue también reportado en el JUICE-2, en el cual habla de la disfunción de la glándula de Meibomian. Vemos la etiología, que puede ser no cicatrizal o cicatrizal. Vemos que desde el punto de vista no cicatrizal, medicamentos como los retinoides, los antiandrogénicos, enfermedades de la piel, como la rosácea, la dermatitis atópica y la seborrea, pueden provocar alteración no cicatrizal a nivel de la glándula de Meibomian. También la edad es un factor muy importante porque se dice que a partir de los 50 años empezamos a tener también descenso hormonal. Cuando hablamos del punto de vista no cicatrizal, vemos que pueden haber queraterización a nivel de los ductos, puede haber un aumento de presión a nivel de las glándulas lagrimal y se puede dar también una dilatación importante a nivel de las glándulas, produciendo una atrofia de la misma. Cuando nos vamos al área cicatrizal o la disfunción por cicatrización de las glándulas de Meibomio, vemos también que hay medicamentos como la pirocarpina, el timolol y enfermedades de la piel que pueden producir cicatrización a nivel de los ductos, produciendo también una cicatriz a nivel submucosa con una migración posterior de los orificios de las glándulas de Meibomio que nos pueden provocar también una deficiencia a nivel de las glándulas de Meibomio y una insuficiencia bastante importante, produciendo un ojo seco evaporativo con daño de la superficie ocular y también daños a nivel local del párpado. Cuando hablamos del enfoque diagnóstico, tenemos que ver también, como hablé anteriormente, que el screening es muy importante. Tenemos que ver los factores de riesgo, cuáles son los modificables o no, tabaquismo, lente de contacto, y empezamos a evaluar lo que es la sintomatología. Uno de los primeros exámenes que hacemos muchas veces cuando el paciente presenta sintomatología de ojo seco son los cuestionarios, dentro de los cuales está el DEQ5 o el OSDI, que vamos a hablar más adelante de ellos. Cuando hay uno de estos positivos, lo ideal es que hagamos estos exámenes como el break-up time, o el tiempo de ruptura lagrimal, el examen de la osmolaridad o las tinciones oculares. Y si podemos hacer todo, mejor todavía. Al tener uno de estos exámenes positivos, eso nos habla de que tenemos que ir más allá del estudio de estos pacientes y clasificarlos entre el ojo seco evaporativo o el ojo seco de deficiencia acuosa. Y de allí nosotros enfocar nuestro tratamiento para el paciente. Acá es algo muy importante porque muchas veces he escuchado que, bueno, yo con los métodos tradicionales tengo, pero actualmente están en boga mucho lo que son también los métodos objetivos. Cuando hablamos de los métodos tradicionales, hablamos del tiempo de ruptura lagrimal con furosemida, la altura de menisco lagrimal a nivel a través de la lámpara de hendidura y la observación de la película lagrimal, como también los cuestionarios. Pero dentro de los métodos objetivos actualmente, inclusive también sugerido por el DIUS, habla del tiempo de ruptura lagrimal no invasivo como el NIBUT, el grosor de la capa lagrimal o de la capa lipídica, que eso lo hacemos por la interferometría, la memografía infrarroja y también la osmolaridad. Y algo que no coloqué aquí también, que es como el test de la metroproteinasa. Dentro de los cuestionarios que sugiere el DIUS para nuestra práctica, tenemos el cuestionario de OSDI y tenemos también el cuestionario del DEQ5. Cuando hablamos de los OSDI, es un examen en el cual al paciente se le hacen preguntas relacionadas con las alteraciones visuales, con la función visual, y tercero, con la exposición del paciente al aire u otros factores que le puedan ocasionar alguna molestia. Cuando hablamos de un cuestionario normal de 0 a 12, decimos que es normal, después que hacemos la sumatoria y una división también que hay que hacer, que nos lo sugiere en el estudio.
Cuando hablamos de más de 13, ya hablamos que tenemos un tipo de ojo seco. Puede ser leve, moderado o severo cuando la puntuación es mayor de 33. Y en el DQ5 se habla también que en este se habla es de la sensación de resequedad, del disconfort ocular o de los ojos lagrimosos. Se dice que este cuestionario es mucho más fácil para los pacientes, eh, se le hace mucho más práctico. Sin embargo, nos habla que a partir de una puntuación mayor de 6 podemos hablar que hay una queratoconjuntivitis psíquica o lo podemos asociar, y cuando es mayor de 12 lo podemos hablar del síndrome de Sjögren. Pero en el diagnóstico del ojo seco tenemos entonces que ver qué es lo nuevo en nuestra realidad actualmente. ¿Es realmente una ventaja tener tecnología y cómo nos ayuda esta herramienta en nuestra práctica? ¿Es útil o no? Bueno, como todos vemos actualmente, la tecnología sigue siendo muy importante o es muy importante cada vez más. Aquí vemos un ojo rodeado de todos estos teléfonos celulares y toda esta sobreinformación de la que actualmente estamos expuestos. Dentro de la tecnología diagnóstica tenemos varios equipos que nos pueden medir la interferometría, la memografía, la videoqueratoscopia, también la osmolaridad y la metaloproteinasa. Dentro de los equipos que miden la interferometría y la memografía tenemos equipos como el Hydra, que es el que vamos a hablar actualmente. Tenemos también el LipiView y un equipo como el Keratograph, que nos mide también factores muy similares al Hydra. Y el TOMEI, que nos habla mucho también, que es un topógrafo y hace también la parte de videoqueratoscopia. El equipo de Hydra es un equipo que hace interferometría, medición del menisco lagrimal, el NA-BUT, frecuencia de parpadeo, memografía, ve también la blefaritis, y otros como la redness vulvar, el blanco blanco, el diámetro pupilar y la clasificación de la glándula de Meibomian. Entonces, ¿qué es la interferometría? La interferometría es un estudio en el cual la interferencia de dos ondas de luz blanca al chocar sobre una superficie se reflejan en colores generados por las longitudes de onda que se anulan o se superponen, dando lugar a franjas de colores conforme al espectro de luz. Entonces, cuando evaluamos al paciente, nos da una comparación y nos da una tabla en el cual nosotros de manera subjetiva debemos comparar lo que nosotros estamos viendo en la pantalla con lo que estamos viendo con la tabla de clasificación. ¿Cuál es el problema de la interferometría? Que está ya reportada desde el año 2007 como una técnica válida para estudiar el ojo seco y para observar la capa lipídica. Es que actualmente, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, tiene una baja repetibilidad y una alta variabilidad. Depende mucho de las condiciones del paciente, del lugar donde esté el paciente, si se ha colocado gotas o no, o si toma algún tipo de medicamento. Entonces, todo esto tenemos que irlo asociando con las otras sintomatologías del paciente. Aquí tenemos un estudio de interferometría en el cual comparamos el ojo modelo que nos da el equipo, y también vemos un paciente en el cual vemos el menisco lagrimal, vemos el borde de los párpados, vemos también un paciente que tiene blefaritis y alteración de la superficie ocular y la alteración palpebral. También podemos inclusive medir lo que es el menisco lagrimal, que podemos ver que es más grueso a nivel nasal y central que a nivel temporal, de tal forma que con este equipo también podemos medir la altura del mismo mediante la utilización de 5 calipers que nos van a dar una medida promedio y nos dan una medida del grosor del menisco. Sabemos que cuando hablamos del menisco lagrimal es importante porque nos da una tasa de secreción y estabilidad de la lágrima. Decimos que la capa acuosa mide aproximadamente 8 micras y es un volumen total de 75 al 90% de la lágrima. Cuando hablamos muchas veces del menisco lagrimal, la diferencia en que lo hacemos de manera subjetiva, cuánto creemos, por eso debemos de tener experiencia también con la lámpara hendidura, también porque nosotros en nuestra misma ficha clínica podemos comparar lo que nos da el equipo y lo que hacemos nosotros en nuestra práctica. Por la videoqueratoscopía o el NIBUT también podemos ver que nos da diferentes áreas de la superficie, de la superficie corneal. Vemos que hay una distorsión de las miras a medida que nosotros estamos viendo el estudio, como en la figura que está abajo a la derecha, por ruptura de la película lagrimal. Mide el tiempo de ruptura lagrimal no invasivo y se ve por un disco de plácido. La parte nasal inferior es la que vemos generalmente que tiene mayor ruptura o tiene una ruptura un poco más rápido, y esto es realmente lo que hace la videoqueratoscopía. Los puntos amarillos, vemos los puntos verdes son los que tienen más estabilidad, los puntos amarillos una estabilidad media y los puntos que están más naranjas son los que tienen menor estabilidad. Se dice, a diferencia acá con los otros tipos de bot, que es con furosemida,
que es estable, mayor a 10 segundos, con un promedio aproximadamente de 14. Se dice que es sospechoso entre 6 y 9 y anormal cuando tenemos un NA-BUT de 5 segundos. Nos mide también la frecuencia de parpadeo, que es aproximadamente de 10 a 15 veces por minuto, desde el punto de vista reflejo y voluntario. Entonces podemos decirle al paciente también que parpadeo para ver si tiene un cierre incompleto, y en el tiempo del examen, que dura aproximadamente entre 8 a 10 minutos, se va sacando un promedio de la medición del mismo. Otro de los parámetros que mide es la meibografía. Es una técnica diagnóstica que permite la evaluación en vivo de las glándulas de meibomio. Fue descrita principalmente al principio por el Dr. Taipe en el año 1977. Sin embargo, Ariti y colaboradores describen la técnica de no contacto en el año 2008. Lo que hace realmente es un filtro de luz infrarroja, un filtro que transmite luz, y una cámara que graba la longitud de onda para nosotros poder observar las glándulas. Nos mide también el porcentaje automático de extensión de las glándulas del área elegida y el porcentaje automático de áreas de pérdida de las glándulas de meibomio. Nos da una escala también de la imagen de meibografía que cuando vemos, también descrita por Arita, en la que vamos a ver, cuando veamos el resultado de los exámenes, los grados de pérdida en comparación con lo que nosotros estamos observando a nivel del estudio. Y desde el punto de vista clínico también es importante. Como ven en la figura del lado izquierdo, esta es una fotografía de la doctora Andrea Medina de la clínica de Mi Visión, en la cual muestra una paciente de apenas de 7 años de edad, en el cual está tratando por una rosácea infantil, en la cual tiene una disfunción severa de las glándulas de meibomio y tiene una fibrosis conjuntival, en el cual en la medición de la misma prácticamente no se ve ninguna glándula. Y también el doctor Garza y colaboradores también en el año 2017, en la revista mexicana de oftalmología, hace una comparación inclusive en el cual toma una foto de un chalacio, en el cual se ven áreas hiperreflécticas con nódulos hiperreflécticos distantes, pero podemos ver también la presencia de glándula de meibomio. ¿Y por qué es importante esto? Porque inclusive se está usando este tipo de meibografía para evaluar también a pacientes con carcinoma de células sebáceas, que habla también inclusive que en estas áreas pueden ser hiperreflécticas, con nódulos también hiperreflécticos, y toda esta área alrededor la podemos ver hiperrefléctica en los trabajos que han descrito la meibografía con tumores de glándula. También podemos ver lo que es la meibografía en 3D, más que todo para enseñar a los pacientes y ver las características de sus glándulas de meibomio. Entre otras aplicaciones también podemos ver el diámetro pupilar, el redness vulvar, el blanco a blanco, y también podemos ver la textura de la piel, la apariencia de las pestañas de las mismas y la apertura de las glándulas de meibomio con la evaluación de la base de la pestaña. Este es un examen que hacemos en vivo, que es más o menos lo que podemos ver cuando vemos una lámpara de hendidura. Aquí vemos también a nuestros tecnólogos trabajando, haciendo el examen, que como les comenté, trata aproximadamente entre 5 y 10 minutos para realizar el mismo, y en el cual están empezando a tomar las imágenes del paciente. Es bastante amigable desde el punto de vista cuando lo vemos, porque nos los da en colores. Entonces inclusive podemos ver el paciente que tiene un NA-BUT, en este paciente del lado izquierdo, que está normal relativamente, pero con una capa lipídica bastante baja, y vemos que en la parte inferior tiene una disfunción de la glándula bastante importante y media a nivel superior, con alteraciones a nivel del menisco lagrimal. Aquí vemos también cómo nos dan los informes detallados del punto del menisco lagrimal. También nos habla también en algunos pacientes, como vemos también en la parte izquierda, de la disfunción de la glándula de meibomio en la parte inferior y en la parte superior. Vemos también, como les había mostrado en el video anteriormente, cómo vemos el tiempo de ruptura lagrimal, la zona caliente. Lo importante de este paciente, por lo menos al lado izquierdo, es un paciente con queratocono, en el cual vemos distorsión de las mirillas y también vemos alteración de la superficie ocular. Y en el lado izquierdo vemos también la evaluación, un paciente en el cual tiene blefaritis con dandruff cilíndricos, alteraciones en la cual podemos suponer que puede haber también la presencia de Demodex. Sin embargo, bueno, tendríamos que hacer los estudios de Demodex para ver si está presente, pero es un paciente era bastante sintomático, en el cual decidimos tomarnos la fotografía, que igual pidiéndole el equipo te la da sin ningún problema. Y la medición del blanco a blanco. Dentro de los estudios también, no menos importantes, sino de los más importantes actualmente también, tenemos lo que es el estudio de la osmolaridad. Esto prácticamente puede ser otro webinar del que se puede hablar, porque es un tema muy importante a nivel de la disfunción de las glándulas de meibomio y alteración de la superficie ocular, en el cual con el TIRLAB, yo no tengo experiencia,
Se ha visto con microelectrodos, mide partículas de una muestra y la mide en osmolaridad de 0,2 microlitros y se habla que la osmolaridad normal es de 302 más o menos 8. Eh, Hablamos un ojo seco leve a moderado entre 315 más o menos 10 y un ojo seco severo a partir de 336. Todos estos exámenes tenemos también que correlacionarlos con la clínica y tenemos también el otro marcador inflamatorio en específico que es la metaloproteinasa 9 que aparece cuando hay una concentración de la misma mayor de 40 nanogramos por mililitro en las lágrimas. Se dice que son anticuerpos monoclonales y policlonales específicos de la MP9 a una concentración superior a 40 nanogramos mililitros. Entonces, por eso es importante cuando está presente esta metaloproteinasa, se dice que hay una inflamación a nivel de la superficie. Y para hacer un cuadro final sobre los valores normales que debemos ver, vemos el NA-BUT, tiene que ser mayor de 10 segundos. Si vemos un test subjetivo, también podemos ver el test de Schimmer con anestesia, mayor de 5 milímetros en 5 minutos. Esto sería más bien un test objetivo, la altura del menisco lagrimal de 0,1 a 0,6, la osmolaridad, como dije, los valores actualmente, la metroproteinasa menor de 40 nanogramos mililitros, que va a estar positivo solamente si es mayor, y una capa lipídica por interferometría entre 40 a 100 nanómetros. Y cuando hablamos de todos estos diagnósticos que hemos hecho, el DIUS también nos está sugiriendo unos pasos recomendados para el manejo y tratamiento de la enfermedad del ojo seco. El día de hoy lo que voy a hablarles es qué podemos hacer nosotros en el consultorio, porque como vemos aquí tenemos la educación del paciente, medios ambientales, los tipos de lubricantes sin conservantes, el tratamiento de la blefaritis, y si vamos a la fase 3 vamos con algo mucho más que debemos hacer, pero vamos ahorita a este paso 2 de lo que, qué opciones tenemos actualmente a nivel del consultorio. En esta pirámide que me proporcionó el doctor Mateo también, el día que hicimos una charla, una presentación, aquí hablamos también de las diversas tecnologías que tenemos actualmente. Y probablemente hay algunos equipos que me pueden quedar por fuera, ya que es algo que se está desarrollando constantemente y mucho inclusive depende de la realidad de cada país, depende de qué equipo esté en cada realidad. En lo que tenemos actualmente experiencia nosotros en la clínica es con un equipo que se llama RexonIce. Este equipo como tal consiste en una tecnología que se llama resonancia magnética cuántica. Originalmente se usó como un bisturí electroquirúrgico con corte y coagulación sin aumentar la temperatura de los tejidos circundantes. Es una tecnología italiana por la gente de Vesalius que la empezó a desarrollar en el año 2007. Dentro de sus usos también está el tratamiento de úlceras cutáneas, reducción de la inflamación mediante la modulación de la metaloproteinasa. Se ha usado también para ayudar al incremento de la secreción de las glándulas lagrimales. La electroestimulación actualmente se está usando para la estimulación del nervio etmoidal anterior y promover también el lagrimeo y también en el área de dermatología como un tratamiento antiedad. Entonces, bueno, vemos que este equipo de resonancia magnética cuántica está pasando como ha pasado en otros equipos que se usan en oftalmología y que al principio se usan para una especialidad y terminan usándose también para la especialidad de nosotros. La resonancia magnética cuántica es una técnica en la que las corrientes eléctricas que son de baja intensidad, alta frecuencia, con un espectro de frecuencia que va desde 4 MHz a 64 MHz, se administran a través de un tejido biológico con unos electrodos de contacto, provocando también una contracción mecánica de la superficie celular y activación de los canales intracitoplasmáticos dependientes de calcio. Esto a su vez me va a provocar un incremento de la expresión de genes implicado en la regeneración tisular, una disminución de expresión de la metaloproteinasa y una reducción de infiltración de leucocitos, que es lo que dice que es como hace su efecto antiinflamatorio. También dentro de lo que es usado, se dice que puede acelerar significativamente la curación de herida crónica, que ha sido usado en cirugía, y se ha comprobado que se usa de manera segura en los síntomas y signos clínicos de la enfermedad del ojo seco con disfunción de glándula de Meibomian.
Acá vemos en la figura que está a la izquierda, vemos el equipo que está desglosado con un sensor de temperatura, unos electrodos también que nos hablan de los mismos, cobertores plásticos, una esponja interna y también el equipo que vemos en la parte inferior izquierda. Vemos acá uno de nuestros médicos realizándose el tratamiento con el Rexon A, ya que tiene un ojo seco moderado y el cual, bueno, ha dicho que le ha resultado. Y como bueno, estamos en la época de pandemia, hay pacientes que a pesar de la pandemia se han realizado su tratamiento, como vemos aquí el paciente con el tapaboca, con sus gafas, con su protección completa, y vemos aquí también los parámetros en el cual se usa 4 a 5 unidades, aproximadamente 12 watts de 60 voltios. Se hacen 4 sesiones, una semanal, y posteriormente al paciente en su casa se le recomienda que se ponga unas compresas tibias, mantenga la lubricación mínima si la necesita y se hace un control al mes posterior después que se realice el tratamiento, las 4 sesiones. La administración del tratamiento produce un aumento modesto de la temperatura, aproximadamente entre 3 y 5 grados en todos los sujetos. Yo tuve la oportunidad de realizármelo también, y en el cual se dice que el suministro local de calor también puede ayudar un poco con la disfunción de la glándula de Meibomius. Sin embargo, no es un equipo que proporciona calor. Se dice que es inclusive por la misma corriente que produce estos cambios de temperatura a nivel de los párpados. El primer estudio que se hizo, uno de los primeros estudios que se usó desde el punto de vista palpebral y ocular, vemos acá que en era distinto al que les mostré primeramente, sino que era unos electrodos y era con una pieza de mano. Y creo que los fabricantes después de estos resultados se animaron a fabricar el lente que vimos anteriormente. Vimos también que hubo una mejoría significativa a los 6 meses, pero sin embargo eran 12 sesiones de 22 minutos que se realizaban 2 veces a la semana. O sea que una de las partes del éxito del tratamiento también es tratar que sea por menos tiempo, por menos días, por menos semanas, para que el paciente no abandone los mismos. Entonces decía que la estimulación eléctrica transcutánea era segura también y mejoraba también la disfunción de la glándula de Meibomius en los parámetros medidos en los estudios. Eh, el otro estudio también que habla del mismo, en la revista Córnea, usan el equipo que tenemos nosotros actualmente manejando, usaron aproximadamente un total de 35 pacientes que usaban el tratamiento 4 veces por 4 semanas y vieron también que mejoró en un 62% la atención con fluoresceína, el break-up time en un 30%, pero desde el punto de vista subjetivo los pacientes también tuvieron una mejora significativa. En nuestra experiencia actualmente, nosotros, a pesar de la pandemia, nosotros empezamos con este equipo en noviembre del año pasado, solamente tenemos una experiencia con 133 pacientes, de lo cual el registro ordenado de los mismos ha sido solamente de 30 pacientes, ya que después que muchos se han perdido en el tratamiento por el tema de la pandemia. Aproximadamente el 70% de los pacientes son de sexo femenino, con un OSDI previo de un score promedio de 44, pero con una disminución del OSDI de 27 puntos posterior al tratamiento, con una mejoría subjetiva de 4 sobre 5. Sin embargo, un paciente que no tuvo ninguna mejora, tuvimos algunos pacientes que tuvieron 2 sobre 4, 3 sobre 4, 3 sobre 5 con interrogatorio subjetivo. Esto es algo que nosotros tenemos que ordenar posteriormente. Se decía que mejora a partir de la segunda sesión y una disminución promedio de 6 a 2 gotas lubricantes al día. En un 60%, 65%, vimos una mejora parcial de la capa lipídica, medida también mediante interferometría. Sin embargo, a nivel de la mamografía no observamos ningún cambio. Dentro de la otra tecnología, que es una de las más usadas actualmente en oftalmología, la he visto en cursos, en congresos, gente que actualmente habla de esto mucho, es el IPL, que fue introducida también por Morgan Gustafson en el año 89, empleada por primera vez su uso como terapia médica para patologías de pigmentación epidérmica. En el área de oftalmología se usa desde el año 2002 para el control coadyuvante de la enfermedad del ojo seco, con informes también de mejoría subjetiva y objetiva, consistente para la enfermedad del ojo seco de tipo evaporativo y acuoso deficiente. La finalidad de ella es el emplea como objetivo diversos cromóforos como la hemoglobina, la melanina y otros elementos como el agua y la mitocondria.
Tenemos varios tipos de tecnología y varios equipos en la industria, como el ICE, el ThermaICE, el M22 y el ICE, que es uno de los que está actualmente agarrando mucha fuerza. Desde el punto de vista fisiopatológico, se dice que actúa a nivel de trombosis de los vasos sanguíneos eritematosos anormales, disminuye también la inflamación palpebral, reduce el recambio epitelial, aumenta la tasa de proliferación de fibroblastos y la mejoría de la síntesis de colágeno con una fotomodulación mediante luz sensible e infrarroja para lograr cambios intracelulares. Y la regulación también importante de lo que estamos viendo, que es importante a nivel de los ojos secos, la regulación de agentes antiinflamatorios y de la meteloproteinasa. Y también la atenuación de los niveles del ROS. Hay muchos estudios actualmente que lo están avalando, la terapia de luz pulsada intensa regulada, un tratamiento complementario. Esto es importante que lo tengamos siempre porque son tratamientos complementarios, prometedor para la enfermedad del ojo seco, en el cual veíamos también la mejoría con la terapia del IPL, y también en este estudio turco también nos habla de la mejoría de varias de las sintomatologías de los mismos. Bueno, yo tuve la oportunidad de hacerme una prueba del tratamiento del mismo. Esto fue en Cancún el año pasado, en el Panamericano, en el cual estaban mostrando los equipamientos. Y bueno, lo que sí me llamó la atención es que al principio tú sentías como una pequeña corriente, claro, al principio no te esperabas que era lo que venía encima, pero de verdad que es un tratamiento también bastante agradable. Sin embargo, tiene también ciertas contraindicaciones como piel muy morena, con escala de Fitzpatrick de 4/5. Así que es importante también a la hora de hacer este tipo de tratamiento ver cuáles son sus indicaciones y en qué momento se puede usar. También las personas que están expuestas al sol de manera frecuente tampoco es muy recomendable, así que es importante también saber y conocer los equipos que estamos trabajando. Y un cuadro comparativo de todos estos equipos que tenemos acá, o sea, como el iLux y el LipiFlow, que son equipos actualmente que son patrocinados por la industria, que lo que consiste básicamente es la aplicación de calor terapéutica y compresión, llegando a temperaturas aproximadamente entre 40 y 42 grados centígrados para tratar la disfunción y la expresión de las glándulas lagrimales. Como vemos en el iLux, también tuvimos la oportunidad de usarlo. Sin embargo, creo que es un equipo que amerita un poco también de experiencia, calor a nivel del párpado, tenemos que hacer compresión, es un equipo que tenemos que aprender a manejar, pero hay que ver los resultados a largo plazo para ver cuáles serían los resultados. Se dice que la sesión es una sola sesión, sin embargo no está escrito si es una al año, y hay que ver cómo es el tratamiento de los pacientes de ojo seco con disfunción de glándula de meibomio. También el LipiFlow es una aplicación de calor de presión controlada por sensor para diluir y evacuar también el contenido de la glándula de meibomio, y se recomienda un anual y, como dije anteriormente, un calor terapéutico de compresión. Así que dentro de esta tecnología, estos dos son los que se hacen la competencia. Desde el punto de vista de calor terapéutico solamente, estos son los dos equipos actualmente que están comandando el mercado, como el MyBioFlow y el iSpray con Hydratation System. El MyBioFlow es también una pieza de mano que se coloca a nivel de los párpados y produce aumento de la temperatura con un calor terapéutico de aproximadamente 42 grados centígrados. Y se dice que son 3 sesiones las recomendadas, semanal, una semanal por tres semanas. Tenemos también el uso de las gafas, que también se usa, se recomiendan 3 a 4 sesiones, cada 2 a 4 semanas, con la diferencia que aquí el fabricante recomienda la compresión de las glándulas posterior a cada tratamiento. Y otro de los equipos que actualmente está muy en boga, que es un equipo también que es una pieza de mano, que es el uso del manejo del oftalmólogo, es una pieza de mano giratoria que incorpora una microesponja desechable. Y lo ideal es que hagamos la microblefaroexfoliación del párpado cada 4 a 6 meses para producir una limpieza de los bordes. Se dice que también mediante la misma removemos los excesos de bacterias y el biofilm de las glándulas de meibomio, que siempre está muy afectada. Y ya llegando a la conclusión de esta presentación, podemos decir que la evaluación de las glándulas de meibomio es importante para la decisión terapéutica. Ninguna prueba diagnóstica aislada tiene suficiente repetibilidad, reproducibilidad, sensibilidad y especificidad para ser considerada como gold estándar. El tratamiento se encuentra
en un desarrollo permanente y los tratamientos actuales son paliativos y ninguno actualmente es capaz de restaurar la secreción lagrimal fisiológica. Efectos benéficos para la superficie ocular sin daños colaterales se ven con la mayoría de los tratamientos actualmente, siempre y cuando sean bien indicados en el momento preciso, y todos, como oftalmólogos, debemos también conocer el manejo inicial y conocer la tecnología disponible para el tratamiento, ya que esta llegó para quedarse y, como vimos en los diversos estudios, no son tan nuevas como nosotros creemos. Ante todo, bueno, muchas gracias y de verdad que este es una fotografía que fui tomando en la clínica desde inicio de la pandemia. Todavía seguimos en esta fase con mucha esperanza, pero bueno, el mensaje es que tratemos de protegernos todos a pesar de la adversidad que estamos afrontando y que cuidándonos todos podemos lograr una buena conclusión de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su presentación. Gracias a todos por el tiempo. Doctor, existen algunas consultas en el chat. Se las voy a ir leyendo, usted nos va contestando. Diego ¿Ya? Arantes le pregunta, ¿considera el uso de omega 3 como suplemento? Sí, por supuesto. Está descrito actualmente que el omega 3 causa mejoría a nivel de la superficie ocular y en la disfunción también de la glándula de meiomio. Hay personas que están a favor o en contra, pero yo soy de las personas que lo uso frecuentemente también en mi consulta. Muchas gracias. Mariela Quinteros también pregunta la utilidad de Rexon I en síndrome de Sjögren primario. Mira, la utilidad actualmente del Rexon I se está utilizando con la disfunción de glándula de meiomio. No hay ningún estudio en que hable con la disfunción de síndrome de Sjögren primario. Sin embargo, mediante la electroestimulación se dice que se estimula también la producción a nivel de la glándula lagrimal principal y promueve también la cicatrización a nivel de la glándula de meiomio. Así que para decir que se puede usar, realmente lo que te puedo decir es que no tiene ninguna contraindicación y podríamos usarlo como medida también. Pero como digo, como dije anteriormente, esto es algo que no es nada, restituye la parte fisiológica de la superficie ocular, de la lágrima y de la función de la glándula lagrimal, pero son tratamientos coadyuvantes que nos pueden ayudar. Gracias, Doc. Glaivet pregunta, doctor, saludos. ¿Qué importancia Igualmente. o valor le da a un paciente asintomático con disfunción de glándulas de meibomio de la osmolaridad? ¿O considera algún estudio especial para decidir cirugía refractiva? Mira, todos los pacientes con disfunción de la glándula meibomio es importante también hacer las tinciones, ¿ya? Porque a veces se ha visto también pacientes con disfunción de glándula de meibomio y podemos ver que no tienen alteraciones de la superficie ocular. Entonces es importante evaluar cada paciente por separado y por supuesto también se ha visto también en estudios que pacientes con alteración de la osmolaridad, ya después de un tratamiento con lágrimas artificiales sin conservantes, al término de un mes pueden mejorar las mismas, si es un cuadro inflamatorio. Y bueno, y si persiste, no es recomendable hacer la cirugía refractiva porque produciría alteraciones a nivel de posteriores, alteraciones queratométricas y otro tipo de alteraciones que nos pueden dar un mal resultado a nivel de la cirugía. Gracias, doctor. Doctor Coloso pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre varios ciclos de Rexon I en un paciente que persiste con ojo seco? Mira, de hecho yo el año pasado me puse en contacto con uno de los doctores que realizó el estudio en Italia y ellos en su estudio inclusive ellos hicieron 4 sesiones de tratamiento como lo estamos haciendo nosotros, pero realmente todavía no está determinado cuándo podemos nosotros poder hacer un tratamiento. O sea, si el paciente persiste con la sintomatología después del tratamiento, es importante saber también que cuando nosotros tenemos pacientes con un síndrome de Sjögren o tenemos una deficiencia severa de las glándulas de meibomio, estas no vuelven a salir, ¿ya? Entonces, si el paciente logró una mejoría al principio y después volvió a recaer,
podemos seguir con el uso de lubricante y después de un tiempo, aproximadamente entre 4 y 6 meses, podemos nuevamente realizar un nuevo ciclo y ver cómo nos va con el paciente, ya que no ha sido reportado ningún daño colateral. Sin embargo, no veo recomendable que le hagamos un tratamiento mensual de manera indefinida porque realmente no tenemos los datos completos todavía. Es una tecnología que como mostré, hay muy pocos estudios, sin embargo son modelos que estamos trabajando en esto actualmente y bueno, es interesante ver cómo es el comportamiento. Doctor, Andrea pregunta, ¿prefieres verde de lisamina, fluoresceína o rosa de Bengala? Lo que pasa es que son exámenes distintos, ¿ya? De hecho, si tú me preguntas entre verde de lisamina y rosa de Bengala, que vamos a ver más que todo, nos habla de la inflamación de la conjuntiva, yo preferiría el verde de lisamina porque produce menos efectos colaterales, menos molestias, ¿ya? Y si es para la tensión corneal, es la furosemida, por supuesto. Sin embargo, inclusive, como estos son tratamientos o estos son test diagnósticos que se deben hacer, esperar un tiempo que esperemos el lavado de la furosemida y después tenemos que esperar para poder colocar el verde de lisamina. Inclusive hay una solución o un preparado comercial que no recuerdo actualmente el nombre ni la concentración específica, creo que es lisamina el 2% y el 1% de la furosemida, que vienen en combinación. Y con la instalación de una gota podemos evaluar los dos colorantes de una sola vez. Entonces, sí, pero si a mí me preguntas de los dos, el rosa de Bengala es como el menos preferido para mí. Gracias, doctor. ¿Alguna otra consulta de los asistentes, sino para ir dando los agradecimientos al doctor Ibrahim González por aceptar el reto de su presentación de Ojo Seco? Agradecer a los asistentes a este webinar. Recordarles a todos que la presentación del doctor, al igual que el resto de nuestras presentaciones, se encuentran en nuestra página web, en la sección de Academy, para que puedan ingresar. Está en el chat de esta presentación el acceso directo hacia ese sector. En unos días más vamos a estar subiendo la presentación modificada para que puedan volver a revisarla si es que tienen alguna duda. Gracias nuevamente a todos. Doctor, no sé si usted quiere decir algunas palabras. De verdad que bueno, muchas gracias por la oportunidad y a todos los que se conectaron. Puede escribir también mi correo electrónico mediante el chat para aquellos que quieran hacer algunas preguntas también posteriormente. Y bueno, y hacer consultas sobre las mismas, ya que todo yo creo que estamos, como te dije al principio, todos estamos aprendiendo sobre esta enfermedad. Yo tengo una teoría realmente que con respecto a esto y con respecto a la oftalmología del ojo seco, nadie tiene la ciencia cierta, completa, y nadie es un experto totalmente completo en esto porque cada vez van saliendo nuevas tecnologías. Hay personas que también usan otro tipo de tecnología, manejan el ojo seco muy bien sin este tipo de tecnología diagnóstica, pero sin embargo vemos que hay algo objetivo y subjetivo. Así que es algo que hay que tener en cuenta y es así. Doctor, pregunta la última persona. Alguien nos dice si nos puede corroborar el mail. Parece que no está finalmente asociado a la página, creo que es Gmail, Disculpa, ¿correcto? es Gmail, Y, disculpa. y creo que Isidora, perdón, Belén Ponce pregunta, ¿algún principio activo de lubricante de preferencia? Mira, actualmente lo que está es el hialuronato. ¿Ya? Hialuronato sin ningún tipo de conservante es lo ideal actualmente. Sin embargo, también la trealosa también es muy importante también y la combinación de la hialuronato con trealosa también está dando muy buen resultado a nivel de la cicatrización de la superficie ocular. Así que son como los más recomendados actualmente. Súper. Muchas gracias, doctor. Damos entonces por finalizado este webinar. Gracias a los asistentes, gracias a usted. Y no se olviden de ingresar a Academy en nuestra página web www.atm.cl. Nos Perfecto. vemos, estamos al contacto. Chao, Muchísimas gracias. Gracias por a todo. todos. Chao. Chao a todos.